el movimiento del feminismo, pues es quizás la lectura reivindicadora de las libertades del siglo XX y la que más ha cambiado el planeta en el siglo XX, podría decirse. Entonces, hay algo ahí que una deuda pendiente, algo impostergable que Latinoamérica no estaba atendiendo o no estaba atendiendo con la misma fuerza, y por ende digamos, la reacción es una aún más creativa, virtuosa y contundente. Eso creo que de alguna manera las libertades que vamos a obtener gracias a todo este confinamiento, o debido a todo este confinamiento, o en consecuencia de este confinamiento, es gracias al movimiento de las mujeres directamente. Okay. O sea, siento que hay una relación directa entre ese movimiento y lo que de alguna manera nos está dando a todos nosotros una sensación de libertad, de democracia al final de cuentas, y de participación y de escuchar, ¿no? Porque pues ahí es donde creo que tenemos que darnos cuenta y sí verlo en un esquema así muchísimo más abierto. Pero en México estamos muy privilegiados en ese sentido de que tenemos una gran oportunidad de poder, aquí hay un ejemplo clarísimo. Ahora el confinamiento es voluntario, por ejemplo, ¿no? No es obligatorio. Muchos países en Latinoamérica está siendo obligatorio, onda, toque de queda, casi, ¿no? Creo que el hecho de que las calles estén vacías por voluntad de los que podemos quedarnos en casa, de los que tenemos la oportunidad de tener una casa y podernos quedar en esa casa, creo que esto inevitablemente va a tener unas consecuencias buenas, de una labor, ¿sabes? Como de comunidad, de un sentimiento de comunidad, de ayuda, de grupo, de entender como ciudadanos la importancia que esto tiene, tener toda la información, y ya desde ahí, desde digamos, desde el fuero interno, donde la jurisprudencia es personal, uno decide qué hacer, ¿no? Digo, evidentemente es una enfermedad la que nos ha hecho hacer esto, y uno cuando se ha enfermado, pues la salud te obliga, ¿no?, a guardarte, ¿no? Entonces, es quizás lo más parecido, y en efecto, estamos viviendo una enfermedad, digamos, colectiva, que podemos poner muchísima simbología y muchísimo significado detrás de todo esto, ¿no? El otro día andaba viendo una entrevista con, un comentario pues que estaba haciendo Bifo, el filósofo italiano, y hablaba algo decía muy lindo de cómo esta enfermedad de alguna manera pues es uno de los síntomas es este confinamiento que nos ha hecho darnos cuenta de la enfermedad que tenemos, que es estar atrapados por esta superstición, encadenados en una superstición de la expansión, del crecimiento económico, del crecimiento, del acaparamiento, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un síntoma de eso, es como una especie como de enfermedad, ¿no sabes? Como de malestar al respecto de esa enfermedad gigantesca. Yo la verdad, a ver, como todos, he tenido altas y bajas, me la he pasado bien y me la he pasado mal. Obviamente me preocupa mucho la gente mayor, me preocupa mi padre en particular, me preocupa gente que esté en riesgo, porque es evidente que la gente mayor es la que más afectada puede estar por esto, y la que más difícil va a ser que vuelva a una, pues bueno, no a una normalidad, pero de alguna manera a una libertad que existía, ¿no? De poder hacer las cosas que ellos quisieran. Eso va a cambiar bastante, por un rato, ¿no? Quizás nosotros vamos a volver a una cierta dinámica más normal pronto, pero los viejitos va a ser más difícil. Y esa es quizás como la parte que ahorita en este instante a las 10 de la mañana aquí de la Ciudad de México me preocupa. Esa es la parte que me preocupa, pero seguramente en una hora va a empezar otra cosa. Y luego, cuando pienso, por ejemplo, en términos interesante ponderar todo esto, ¿no? Porque cuando estamos hablando en primera persona del mundo, y eso es algo que no había sucedido.
sea, estamos hablando realmente como con información acerca de lo que está pasando en todos los países. Digo, unos tienen más información, otros menos, a unos les interesa más, unos pueden ser interlocutores mejores de esa información también. Y pues podemos ver varias cosas ahí que están sucediendo, ¿no? En Latinoamérica en particular, que es donde compartimos de alguna manera las mismas condiciones, o bueno, condiciones que se asemejan así, mínimamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay dos vertientes. Una es la postura, digo, primero hay tres, ¿no? Está la postura de los locos, absurdos, insensibles, como Trump, como Bolsonaro, como Ujú. Boris Johnson, ¿no? Que negaban y armaban y decían, y bueno, cualquier cosa. Luego está la postura, digo, porque hay uno de esos miembros que son, uno de esos locos que están en Latinoamérica, desgraciadamente. Ujú. Luego está la postura de países como México, que, que es más laxo el tema, con toda esta información y con toda esta telenovela que tenemos a las 7 de la noche, que es fascinante. A mí me encanta escuchar a los médicos hablar, la verdad no sé, satisface una de mis frustración, de mis profesiones frustradas. Eh, y que es digamos, un acercamiento más con todo y con todo y sus, o sea, inevitables fallas, inevitables como vacíos, es una visión más holística, ¿no? Del asunto, eh, por ponerlo en términos bonitos, pues, pero es más, hay algo más integral que está sucediendo de alguna manera, a diferencia de países como Argentina o como Colombia, que cerraron completamente sus fronteras, que digamos que apostaron, ellos ya hicieron el pago por ver, ¿no? Y se fueron a un extremo que ahora la pregunta es, bueno, ¿y abrir qué pasa? Si empieza a haber otro brote, que va a haber, ¿no? Naturalmente van a haber brotecitos de alguna manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y cómo... Entonces ahí es donde yo creo que es una apuesta, hay varios acercamientos hacia esto. A mí entiendo que en China pueden hacer un confinamiento obligatorio y puedan realmente guardar a todas las personas y hacer eso. En una sociedad abierta y democrática como la que queremos aquí en Latinoamérica, pues no, es muy difícil hacer eso. Y no solo eso, sino que también hay una parte del aislamiento que no necesariamente beneficia. O sea, los romanos lo entendieron muy bien. Los Ujú. romanos aislaban los pueblos para conquistarlos, ¿sabes? O sea, para que no entrara ni saliera nada, para que de alguna manera todo sucediera en esas paredes. O sea, al final no era tanto proteger, la pared, las paredes, la verdad es que para lo que sirven es para aislar y para Claro. destruir, no tanto para proteger.